Listo, ya estamos grabando, así que Patricia, por favor, todo tuyo. Puedes empezar a contarnos un poco tu experiencia y todo lo que en este momento desarrollas. Gracias, Jean Marcos. Primero, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Patricia Alcalá y soy desarrolladora Java en Tismart. El día de hoy hablaremos sobre TDD y vamos a realizar un caso práctico con JUnit. Pero antes, les voy a dar una breve introducción sobre nosotros. Nosotros somos Tismart, un equipo de profesionales apasionados por las tecnologías de la información. Desarrollamos soluciones innovadoras que agregan valor al negocio de nuestros clientes. Diseñamos soluciones hechas a medidas y personalizadas según el perfil de cada cliente y para cada tipo de empresa. Tenemos presencia en 3 países, Panamá, Perú y Bolivia, lo que nos ha permitido adquirir experiencia y tener equipos multidisciplinarios que nos permiten imaginar y construir soluciones tecnológicas con una perspectiva cada vez más amplia, junto a grandes clientes con altos requerimientos. Tenemos clientes en distintos rubros, como banca, retail, educación y energía. Estos son algunos de nuestros clientes: BCP, Totus, Telefónica, Belcorp, Procter & Gamble, Teleticket, Atento, Caja Piura, Mi Banco y muchos más. Yo actualmente me encuentro trabajando como desarrolladora en el equipo de Belcorp, ¿no? Y mi experiencia dentro del equipo es bastante bueno. He conocido personas de distintos perfiles, no solamente del equipo de Tismart, sino también con otros equipos del mismo Belcorp o de otras empresas. En este webinar vamos a responder a las preguntas de qué es TDD y cuáles son sus ventajas. Veremos también el ciclo de vida de TDD y realizaremos un ejemplo práctico, ¿no?, con las anotaciones básicas y principales de JUnit. TDD son las siglas en inglés de Test Driven Development, que en español significa desarrollo guiado por pruebas. TDD es una metodología de desarrollo que consiste en crear primero las pruebas y luego el software. Podemos decir que TDD es un proceso de desarrollo de software realizado a través de pequeños y repetitivos ciclos, donde a grandes rasgos los requisitos pasan a ser casos de prueba y posteriormente se escribe el código que va a permitir que pasen dichas pruebas. ¿Qué no es TDD? TDD no es un lenguaje, no es un marco de trabajo para el desarrollo de proyectos como Scrum, tampoco es un framework ni una librería. Así que podemos utilizar esta práctica en nuestros desarrollos para cualquier lenguaje y dentro de cualquier proceso de software. ¿Por qué usar TDD? TDD permite una validación del código desarrollado, posiblemente en ciclos más pequeños, lo que nos facilita la detección y minimización de errores. Por otro lado, si se cumplen los pasos del ciclo de vida de TDD, la fiabilidad de esta aplicación será muy elevada, no solo desde el punto de vista de los errores funcionales, sino también para la realización del desarrollo solicitado por el cliente. Otro beneficio del TDD es la optimización o rendimiento del código, ya que vamos a hacer hincapié en escribir únicamente el código necesario para la realización de los objetivos. El hecho de realizar pruebas por cada nueva funcionalidad facilita el desarrollo de una forma modular, lo que va a aumentar la escalabilidad del proyecto, así como su futuro mantenimiento. Es importante entender los requerimientos para poder realizar los casos de prueba que se está desarrollando y orientarnos a las necesidades del negocio. El ciclo de vida de TDD se compone de 3 fases. La primera, que vamos a llamar rojo, que consiste en hacer que la prueba falle. Un ejercicio fundamental para que el desarrollador es enfocarse primero en los requerimientos previos a crear el código.
O sea, en otras palabras, debemos entender qué es lo que queremos desarrollar. Muy a menudo nos la pasamos haciendo métodos y clases que pensamos que van a ser útiles y a veces nos encontramos con que estos métodos y clases no se llegan a usar nunca. Entonces, lo que necesitamos es entender el requerimiento que va a hacer que cumpla la especificación dada por el cliente, ¿no? Entonces, en este paso lo que hacemos es crear el test y hacemos que la prueba falle. Una vez que tenemos el test creado, procedemos a desarrollar el código. Esta fase se llama verde porque recién en esta etapa vamos a hacer que nuestro código funcione, ¿no? Y que cumpla el comportamiento deseado. Finalmente, en la última fase de refactor, cuando ya tenemos la implementación del código y la prueba, pasamos a refactorizar y mejorar el código. Este proceso se realiza de forma iterativa y podemos combinarlo con metodologías ágiles. Por ejemplo, en un proceso de desarrollo de software combinado con metodología ágil, sería un escenario más o menos como el siguiente, ¿no? El cliente escribe su historia de usuario, se escriben con el cliente los criterios de aceptación de la historia, desglosándolos para obtener mayor granularidad, y es aquí donde comenzamos el ciclo iterativo, ¿no? Escogemos el criterio de aceptación más simple, que va a pasar a ser nuestra prueba, creamos la prueba y comprobamos que esta prueba falle, escribimos el código que hace pasar la prueba, que es la fase verde, se ejecutan todas las pruebas y nos aseguramos que pasen. Y finalmente refactorizamos el código, ¿no? Volvemos a pasar todas las pruebas y comprobar que estén funcionando y repetimos este pequeño ciclo una y otra vez, ¿no? Hasta poder completar nuestra aplicación. ¿Qué es lo que debemos evitar al momento de hacer nuestros test, nuestros casos de prueba? Debemos evitar las dependencias entre los casos de prueba. Tenemos que evitar pruebas que tarden mucho en finalizar y comprobaciones demasiado minuciosas con detalles poco relevantes. Debemos tener siempre en cuenta los principios SOLID para escribir un código muy limpio. Vamos a ver ahora un caso práctico. Vamos a usar para el ejemplo el STS y JUnit con Java 8. El objetivo de este caso práctico va a ser desarrollar una calculadora con las operaciones básicas de sumar, restar, multiplicar y dividir. También vamos a hacer una prueba de exception, ¿no? Y vamos a simular un método de un servicio externo, ¿no? Entonces, empezamos con la prueba. Tengo acá mi ambiente con el STS. Y vamos a crear un caso de prueba. Los IDEs, como por ejemplo el STS y el Eclipse, ya vienen incorporados muchas veces con las librerías de JUnit. Entonces, al momento de crear nuestro proyecto, siempre tenemos que agregarlo en el build path, ¿no? Para indicarle que vamos a utilizar la librería que ya está incorporada, o podemos también importarlo nosotros mismos, la librería de nuestra preferencia, ¿no? Por ejemplo, yo estoy utilizando ahorita el STS, ¿no? Y me viene incorporado la librería me he descargado un proyecto con el Spring Init, donde estoy usando el Spring Boot Starter, que ya viene incorporado la librería de JUnit con la versión 5, y esa es la que vamos a utilizar para este caso. Vamos a crear un caso de prueba para la calculadora, y le vamos a llamar calculadora test. Abrimos acá la calculadora T. Vamos a borrar esto. Y lo primero que vamos a ver acá es la notación test. Esta notación se usa para marcar un método como una prueba y va a ser reconocido por el proyecto. Entonces, lo primero que nos dice el TDD es que tenemos que elaborar el caso de prueba y hacer que falle.
Entonces vamos a elaborar primero el método para probar la resta. Creamos el método y le ponemos la notación test, ¿no? Y vamos a hacer uso acá del assert, ¿no? Para hacer la comprobación de la resta, ¿no? Entonces, lo que yo quiero probar primero, antes, es una clase que se llama, o sea, yo tengo una idea, ¿no? Digo, para restar, ¿qué necesito? Necesito una clase con un método que haga la resta. ¿Cómo se va a llamar esa clase? Se va a llamar calculadora. Calculadora. Vamos a inicializar. Tiempos eran los correctos. Entonces, por ese lado, Ahora hacemos uso del método assert. El assert equals. Acá tenemos un pool de métodos del assert que no es más que un método que nos permite, una clase que nos permite probar ciertas condiciones, ¿no? El assert nos proporciona varios métodos, como el assert equals, después vamos a ver el assert throws, el assert timeout, ¿no? Como ejercicio, para ver las comprobaciones que podemos hacer con el JUnit. Entonces vamos a utilizar el assert equals, ¿no? Y me dice que necesita un valor esperado. Vamos a poner, por ejemplo, acá 5, ¿no? Una resta. Vamos a llamar, por ejemplo, acá cal, y le vamos a generar un método que se llame restar. Y le vamos a enviar dos valores, el 6 y el 1. Porque la resta de 6 y 1 da 5. Entonces, lo que yo espero recibir al momento de ejecutar esta resta es el valor 5. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo corra ahorita mi prueba? Vamos a correr nuestra prueba. Y me va a salir un error. ¿Por qué? Porque el método restar no existe, tampoco existe calculadora, ¿no? Y esta es la primera fase del TDD, ¿no? La primera fase es identificar el requerimiento, y una vez identificado el requerimiento y sabiendo qué es lo que tengo que desarrollar, recién paso a la fase 2, que sería el verde, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a crear nuestra clase calculadora. Vamos a crearlo acá en el main. ¿Ya? Y voy a hacer mi método restar. Ahora sí hago mi método restar. Vamos a poner acá que me devuelva un entero. Resultado A menos B. Vamos a poner que retorne este resultado. Ya está. Ahora vuelvo a ejecutar mi test. Y pasó el caso de prueba, ya está en verde. Entonces, ¿qué es lo que sigue ahorita? Sigue lo que es el refactor, limpiar el código. Como ahorita tenemos un código bastante sencillo de unas pocas líneas, vemos que todavía no podemos refactorizar o de repente podemos poner diferente el resultado de A menos B, pero por ahora lo vamos a dejar así y vamos a refactorizar cuando tengamos más métodos. Entonces, continuamos, vamos a hacer lo mismo con el método de
sumar y dividir. Generamos nuestros test. Ejemplo 4, vamos a generar cal.sumar y le vamos a sumar 2 más 2. 2 más 2. Entonces vamos a agregar también nuestro otro método que va a ser dividir. Vamos a dividir 6 entre 3. Ya. Entonces, siguiendo el mecanismo, la metodología de TDD, si yo ahorita ejecuto nuestros casos de prueba que ya tenemos identificados, qué es lo que se debe hacer, que debe hacer la calculadora, vemos que va a fallar, porque efectivamente no tenemos implementado el método sumar y tampoco tenemos implementado el método dividir, ¿no? Entonces, seguimos y vamos a implementar. Vamos a que devuelva un entero. De la misma forma, implemento mi método sumar. Voy a poner acá dividir. Y tenemos acá ya nuestro test implementado. Y vemos que ya pasaron nuestras pruebas, ¿no? Y ya está en verde. Ahora, ¿qué podemos hacer acá en la parte de las pruebas? ¿Qué vemos que tienen en común todos estos test? Vemos que todos tienen, por ejemplo, en común el inicializar calculadora. Entonces, nosotros podemos crear un método que se ejecute antes de cada prueba. Entonces, para eso vamos a usar la anotación after. En JUnit 4 se utilizaba after, ahora en JUnit 5 vamos a utilizar un similar que es after each. Entonces, vamos a... No es similar, es actualmente, bueno, en JUnit 5 se llama así, after each, en JUnit 4 se llamaba solo after. Entonces vamos a poner after. Y vamos a hacer también para el before. Before each. Cuando usamos estas anotaciones, le decimos a nuestro test qué es lo que queremos que se ejecute antes y después de cada test. Vamos a importarlo. Ya. Y vamos a poner un mensaje acá, por ejemplo, ¿no? Para que ustedes vean cómo es que funciona estas anotaciones dentro de estos métodos, ¿no?
Por ejemplo, vamos a poner after y acá vamos a poner before. ¿No? Y vamos a poner acá también unos mensajes para que vean cómo se muestra en la parte de, por ejemplo, de restar. Acá vamos a ver restar, sumar, dividir. ¿No? Y vamos a ejecutarlo. Entonces tenemos que primero se va a ejecutar el método que está etiquetado como before, luego se va a ejecutar el test y finalmente se va a ejecutar el que está etiquetado como after. Entonces lo que vamos a hacer acá para refactorizar, vamos a poner la calculadora en la parte superior, y lo vamos a instanciar dentro del before. Y lo vamos a quitar de cada uno de nuestros métodos. ¿Para qué es útil estas etiquetas after o before? ¿No? Por ejemplo, si yo necesito que un método antes de ejecutar una prueba tenga una precondición, entonces yo puedo ponerlo dentro de mi método que esté etiquetado como before, y si necesito que se ejecute algo al final de cada test, como puede ser, por ejemplo, un clean, entonces lo pongo dentro de mi método que esté etiquetado como after each, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer en estos momentos de nuestras pruebas? Va a entrar al método before, que está etiquetado como before, luego va a entrar al test y luego va a entrar al método after, ¿no? Que puede ser, como les mencioné, un clean, ¿no? Entonces, lo volvemos a correr. Y debemos comprobar que todas nuestras pruebas pasen correctamente. A ver, ya, pasaron correctamente todas nuestras pruebas, ¿no? Pero, sin embargo, poner dentro del before, o sea, cada vez que se ejecuta un test, inicializar calculadora, no sería lo ideal. Yo creería que sería lo ideal inicializarlo una sola vez. Entonces, para eso, vamos a utilizar otra etiqueta, otra notación, que se llama before all. Por ejemplo, en JUnit 4, el before all se llama before class, ¿no? Como estamos acá en JUnit 5, estamos utilizando before. Vamos a ponerle, le podemos poner cualquier nombre, yo le he puesto before all. Basta con indicarle que quiero que se ejecute al inicio de todos los métodos y ya se está. Entonces lo vamos a mover acá. Y vamos a ponerle un mensaje para que vean cómo se está comportando cuando yo le agrego una etiqueta de before all. Vamos a ver acá qué es. Ah, debe ser static. Vamos a ponerlo acá. Static. Before all. Y acá también.
cambiarlo a estático. Lo grabamos y volvemos a correr. Ya. Entonces vemos que solamente se ejecutó una sola vez todo aquello que está dentro de la anotación before all, ¿no? Y luego siguió la secuencia correcta, ¿no? Lo recomendado para estos casos es siempre tener solamente un after each, un before each, y bueno, evidentemente solamente vamos a tener un before all, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de la ejecución del JUnit hay un orden, ¿no? Que no precisamente es el orden que uno le establezca, por ejemplo, quiero que este se ponga primero, este segundo después, no. Entonces, lo recomendable aquí siempre es tener solamente un método con la notación after each, un método con la notación before each, y así bueno, before all, ¿no? Y before each, ¿no? Son métodos que se ejecutan, en este caso, una sola vez, en el inicio de todo del todo conjunto de los test, y estos se inician cada vez que llamo al test, ¿no? Ahora vamos a hacer un ejemplo de una excepción que yo quiero probar. Por ejemplo, dentro de mi requerimiento que habíamos puesto en el ejemplo, queríamos que la calculadora me dé una excepción si es que yo le mando, por ejemplo, una división en 0, ¿no? Entonces, yo también puedo testear, haciendo uso de la clase assert, ¿no? Estas excepciones. Entonces, vamos acá, vamos a poner acá al final, y vamos a crear un test para esto, ¿no? Dividir, vamos a ponerle división entre 0. División entre 0. Vamos a hacerle, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer uso del assert, pero en este caso lo que vamos a validar es un assert throws. Me dice que necesita un tipo esperado de excepción. Entonces, nosotros vamos a, como es una división entre 0, va a ser un arithmetic exception. Entonces, vamos a poner acá un arithmetic exception. Siempre le ponemos acá punto class, ¿no? Y acá le vamos a decir cuál es el método que nosotros vamos a querer probar. Entonces, le decimos que lo que yo quiero probar es la división entre 0. Entonces, ponemos acá calc dividir, y le vamos a poner 6 entre 0. ¿No? Evidentemente, si nosotros ahorita, como estamos haciendo uso de TDD, ya sabemos qué es lo que queremos probar. Vamos acá, falta su icono. Ya sabemos qué es lo que queremos probar, entonces si lo corremos, bueno, vamos a tener nos va a dar en rojo porque todavía no hemos implementado esta excepción dentro de calculadora. Vamos a ver, calculadora, no, vamos a ver acá, división entre 0. Ah, es que no le hemos puesto, vamos a poner acá, y entre 0, perdón. Vamos a hacer una excepción, que es lo que me tiene que devolver, ¿no? Y le vamos a poner así. Si J es igual a 0, queremos que lance una excepción.
y le vamos a decir, no se puede dividir entre 0. No se puede dividir entre 0. Entonces ahora vamos a correr nuestro test. Y efectivamente el resultado esperado es una excepción, ¿no? Porque nosotros le estamos enviando una excepción cuando da un error esta operación, ¿no? Entonces, el assert nos permite hacer comparaciones, ya sean, por ejemplo, de valores, de excepciones, o incluso, por ejemplo, de timeout, ¿no? Cuando, por ejemplo, un método se toma más de tiempo, más de lo normal, ¿no? Supongamos que tenemos que hacer una operación cuyo algoritmo es complejo y queremos evaluar el tiempo, o vemos que está entrando un bucle infinito y queremos detenerlos para las pruebas, también podemos hacer un test de esto, ¿no? Y interrumpirlo, ¿no? En el caso que, por ejemplo, ¿no? Se esté demorando demasiado y podemos interrumpir. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? de un método que se está demorando y queremos interrumpirlo, ¿no? Queremos que se interrumpa cuando pasa del, por ejemplo, del primer segundo, ¿no? Pasa de 1 segundo, entonces vamos a interrumpirlo. Entonces, vamos a ponerle así, proceso que demora. ¿No? Y le vamos a usar, en este caso, vamos a usar un assert timeout. Y le vamos a decir que pasado el segundo, que se detenga. Ya. Entonces vamos a probar un proceso que le vamos a llamar proceso que se demora también, que va a estar dentro de calculadora, ¿no? Y vamos a hacer que este proceso se demore 2 segundos. Vamos a hacer que se demore 2 segundos y vamos a ver cómo se comporta la prueba cuando ejecutamos este proceso que se está demorando más de lo que yo le estoy estableciendo. Entonces, ejecutamos. Y vemos que sale un error. ¿Por qué? Dice, porque excedió el timeout, ¿no? Este se ha demorado más de 2 segundos, ¿no? Y yo le he puesto un timeout de 1 segundo. Entonces, evidentemente no va a pasar este proceso, ¿no? Yo puedo hacer este tipo de pruebas, ¿no? Con JUnit, y esto, lo que les comentaba, es lo que debemos evitar, ¿no? Ejecutar, desarrollar métodos que se demoran mucho, ¿no? Ahora, también en el mundo, por así decir, en el mundo real, nosotros vamos a encontrarnos con que no solamente vamos a tener pruebas de valores así estáticos como estamos viendo, ¿no? O también nos vamos a encontrar con que nosotros tenemos dependencias con otras clases, ¿no? Entonces, para esos casos, nosotros, por ejemplo, podemos utilizar mocks, ¿no? Podemos utilizar mocks para simular lo que son las dependencias con
con otras clases, ¿no? La idea siempre es probar nuestra clase y, y centrarnos solamente en ella, ¿no? No en las dependencias. Por ejemplo, vamos a hacer algo bastante sencillo y rápido para que puedan ver cómo simular estas dependencias con JUnit. Esto para que pase, le vamos a poner uno así para que pase. Y vamos a crear, por ejemplo, en nuestro mismo caso de calculadora, vamos a crear una interfaz, en donde vamos a simular que esta interfaz nos devuelve un valor, por ejemplo, para el tipo de cambio, ¿no? Por ejemplo, vamos a llamarle, supongamos que es una interfaz que es de la SUNAT y nos devuelve el tipo de cambio y nosotros queremos tener un método convertir a soles. Entonces vamos a creamos nuestra interfaz y vamos a crear tipo de cambio. La implementación, eso es lo que ahorita no es lo que queremos probar, simplemente nosotros vamos a simular, ¿no? Es que este es un agente externo y que nos va a devolver un valor, ¿no? Entonces lo que voy a hacer yo acá es, voy a simular este objeto. Vamos a ver acá. SUNAT, vamos a ponerle SUNAT, ¿no? SUNAT que nos devuelve el tipo de cambio, ¿no? Acá no, está en nuestro test. Estoy equivocado. En nuestro test. Vamos acá. Estamos en nuestro test, ¿no? Y lo que vamos a hacer es ponerle un comportamiento a este objeto simulado, ¿no? ¿En dónde vamos a colocarlo? Lo voy a colocar dentro de before all porque quiero que se ejecute una sola vez y al inicio de todo. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos un add, vamos a ponerle, vamos a simular su comportamiento para el método que ahorita acabamos de poner en la interfaz. Y vamos a poner when cuando llamo al tipo de cambio, yo quiero que me retorne por ejemplo 3.5. ¿no? Vamos a importar. Lo importamos para poder ya. Y ahora lo que vamos a hacer es probar este mock, vamos a probarlo en otro test que vamos a llamarle, por ejemplo, dólares a soles. Vamos a poner acá. Y le vamos a poner un assert equal. Por ejemplo, ¿no? Yo quiero convertir, vamos a poner en mi calculadora, yo voy a crear un método que se llame convertir a soles, ¿no? En donde yo le mando la cantidad en soles, ¿no? Le voy a mandar también, tiene una dependencia que es la interfaz, ¿no? Esta es su dependencia y me tiene que devolver, por ejemplo, 7, ¿no? 7. Entonces, aquí todavía estamos en la fase en rojo, ¿no? Vamos a crear el método convertir en soles acá. Vamos a hacer que devuelva un DAO. ¿No? Ya está acá. Y vamos a decirle resultado igual y por tipo de cambio. ¿No? Y vamos a mandarle acá el resultado. Ya está. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Lo que estoy haciendo es simular el comportamiento de la dependencia, porque como ya les comenté,
mi interés no es probar las dependencias en sí, sino mi interés es solamente probar esta clase calculadora, ¿no? Para eso nosotros hacemos uso de los mocks, que nos puedan ayudar a hacer este tipo de pruebas. Entonces vamos a correrlo acá. Y pasó nuestra prueba, ¿no? Pasó nuestra prueba, dólares a soles, obtuvimos el valor esperado y obtuvimos el valor, simulamos el MOC, ¿no? Ahora, otra de las cosas, bueno, ya otras de las anotaciones importantes, no solo para mencionarlo, son los parámetros, ¿no? En estos ejemplos que hemos hecho con valores fijos, sin embargo, también nosotros podemos enviarle un array list, podemos enviarle, por ejemplo, un Excel, ¿no? En el mundo real es más complejo, ¿no? Entonces nosotros podemos hacer todo ese tipo de pruebas para poder llegar, llegar a resultados esperados y deseados, ¿no? De diferentes escenarios, no solamente de casos así, ¿no? Entonces, como conclusión final de esto TDD, podemos decir que TDD es una buena práctica de desarrollo, ¿no? También podemos decir que la constante comunicación entre el cliente, el desarrollador y el QA permite una apropiada identificación de casos de prueba y por ende desarrollar solamente lo necesario. TDD es una pieza clave para poder levantar un ambiente de calidad basado en automatización. Es sencillo de aplicar, pero difícil de llevarse a cabo, ya que el tiempo de desarrollo nosotros vemos que se va a incrementar, se incrementa un poco, y también hay que tener en cuenta el mantenimiento de las pruebas, ¿no? Y por último, no solamente decirles que la calidad del código importa. ¿Preguntas? Excelente, Patricia. Muy buena presentación. Acá tenemos una preguntita. Los que quieran ir haciendo sus preguntas, por favor, vayan escribiéndolas en el chat y con todo gusto Patricia las va a responder. Carlos Otiniano pregunta, una consulta. He escuchado que los mocks y los stubs se usan cuando uno codea test unitarios. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Ya, el mock se utiliza básicamente para comprobar el flujo y los stubs se utiliza para comprobar la funcionalidad. Es decir, yo voy a utilizar un mock si me interesa saber que el llamado a cierta función se está ejecutando bien, ¿no? Sin importarme mucho el resultado. Por ejemplo, como ya lo hemos visto en la calculadora, a mí no me importa lo que me va a devolver la dependencia, sino me importa lo que estoy probando la clase en sí, ¿no? En cambio, voy a utilizar un stub si me interesa saber que el llamado a cierta función que me devuelve un resultado, sin importarme si ha tenido que realizar llamadas a otras funciones para conseguirlo, ¿no? Entonces, en un ambiente real se utilizan ambos, ¿no? Pero sus usos son diferentes. Ok, Patricia. Perfecto. Iván pregunta, ¿cuál es la mejor manera de identificar cada uno y el total de casos de prueba? La mejor manera de identificar sería, yo creería que es conversando bastante con el cliente, ¿no? Desgranar, por así decir, el requerimiento, ¿no? Y sobre todo, teniendo en cuenta, por ejemplo, no sé si han escuchado el principio de responsabilidad única, ¿no? Entonces, este principio nos dice que un método debe estar destinado para hacer una sola cosa. Entonces, eso, al momento que yo desmenuzo, por así decir, el requerimiento, voy identificando qué es lo que debe hacer cada método. Por ejemplo, para mí lo importante y siempre la pieza clave va a ser siempre la conversación con el cliente y el QA para poder identificar los flujos alternos, los inputs, los outputs, y de esa manera poder desmenuzar los métodos que voy a necesitar. Ok, Patricia, acá hay otra pregunta.
De Abel Mirabal. Hola, ¿cómo gestionas tus test cuando las clases están acopladas? ¿Cómo gestiono los tests? ¿Qué me dices? Cuando las clases están acopladas. Cuando las clases están acopladas. Eh, mm, yo personalmente lo que yo haría, ¿no? Sería diferenciar los test por capas, ¿no? Por ejemplo, trataría de que cada capa, por ejemplo, ¿no? Yo tengo una capa de servicio, tengo una capa de DAO y una capa de controller, ¿no? Yo trataría de que estas capas sean independientes, ¿no? Y agrupo los tests, ¿no? Por cada una de ellas. Ok, hay una pregunta de Rebeca Díaz. ¿Cuándo uno podría decidir si debe usar TDD o BDD? Y otra consulta, Ah, ¿quién debe decidir hacer uso de estas buenas prácticas, la organización o el equipo de desarrollo? Preguntaza. sí, sí. Lo que pasa es que TDD y BDD son diferentes. Es como, por ejemplo, ¿no? Hacer una comparación entre por ejemplo, papas y camotes, ¿no? TDD está lo que es orientado a las pruebas y BDD está más orientado a lo que es, si no me equivoco, al comportamiento. Comportamiento de usuario. Exacto, está orientado al Sí, comportamiento. Entonces, sí. lo que son el TDD es más para lo que es en el desarrollo, ¿no? Es más, está más ligado al desarrollador, ¿no? El Sí, desarrollador. es correcto. Si bien es cierto, el BDD no, está mucho más enfocado al comportamiento del usuario y esto, cuando uno ya trabaja temas de calidad, uno puede hacer pruebas UI que básicamente están más enfocadas al BDD y ahí es donde usamos Gherkin, y ahí es donde usamos Cucumber, y ahí es donde usamos de repente Appium, y ahí es donde usamos Selenium, por ejemplo, para hacer pruebas de interfaz, básicamente, ¿no? Porque denotan un poco el comportamiento que el usuario va a tener sobre la aplicación. Entonces, es verdad, ¿no? Es un mundo diferente. Quizás las siglas hacen que se parezcan, pero es un mundo completamente diferente y está mucho más orientado al perfil de calidad, ¿no? De calidad de software. Dan dice, ¿cuánto tiempo más debería agregar a una estimación si mi equipo va a utilizar TDD? Preguntaza. Yo estimaría que un aproximado de un 30% por lo general. Sí, uno de los conceptos importantes que hay que tener en cuenta, chicos, es que, por ejemplo, cuando uno hace estrategia de pruebas, el 70% de las pruebas tienen que ver con pruebas unitarias, ¿no? Y el 30% de pruebas tiene que ver con pruebas más orientadas a interfaz de usuario. Por eso es importante que al inicio del proyecto empiecen con TDD. Ya cuando han avanzado, va a ser medio complicado estimar, porque finalmente tienes que regresar a implementar en código que, no esté, que todavía le falta el tema, ¿no? Entonces, al inicio del proyecto es donde se estima todo eso y se define cuáles son las estrategias de prueba que va a contemplar el proyecto. Luego Iván pregunta, si uno disgrega en varios métodos de prueba, ¿es conveniente que un caso de prueba dependa de otro caso de prueba? No, no es conveniente. Justo eso es una de las cosas que que pusimos en una de las PPTs que debemos evitar que haya dependencias hasta en los casos de pruebas. Cada Excelente. uno, o sea, debe ser aislado, los casos de prueba siempre deben ser aislados unos de otros, incluso no solo entre casos de prueba, sino entre dependencias externas, ¿no? Excelente. Bueno, ¿hay alguna pregunta más, chicos? Ajá, acá hay una de Slater Sandoval. Si en el ejemplo de obtener el tipo de cambio de SUNAT quiero simular la respuesta de error de ese servicio, ¿cuál sería la mejor manera de realizarlo? La respuesta de error. Y de la misma forma como hemos visto los assert exception,
¿no? Esos sirven pues para, ya sea que estés utilizando un mock o estés utilizando cualquier otro componente, ¿no? Puedes utilizar cualquier tipo de excepción, ¿no? Para para esos casos de prueba, ¿no? Usando el hacer throw. Ok, ahí hay una pregunta más. Esta es de Dan, de nuevo. A nivel de un caso más real, si yo tengo una capa controlador, service repositorio, ¿debería empezar a hacer las pruebas desde la capa controlador y las demás capas conforme se van avanzando? Sí, eso es correcto, ¿no? Como mencioné, lo primero que se debe hacer, pues, es identificar el requerimiento, ¿no? Entonces, prácticamente cuando tú identificas el requerimiento, te vas primero al método, por así decir, controller, ¿no? Eh, eh, programas tu lógica, haces tu mock de dependencia con la capa service DAO, ¿no? Y haces tu primera prueba, ¿no? Posteriormente sigues implementando tus otras capas, ¿no? Y también vas haciendo tus pruebas de las otras capas, ¿no? Entonces es correcto, ¿no? Si, por ejemplo, si codeas aún así sin usar TDD, uno debe partir también desde establecer una autonomía entre esas capas, ¿no? Por ejemplo, en el código funcional y luego los test unitarios deben reflejar eso, ¿no? Los test unitarios deben reflejar esa autonomía entre las capas. Y la última pregunta de Dan. En el caso de JUnit, ¿soporta objetos reactivos? ¿Es más complejo hacerlo? Objetos reactivos. Así. Eh, yo diría que mm, me parece que ya hay librerías, ¿no? Que soportan este tipo de componentes, ¿no? O sea, para mí en JUnit puedes hacer todo tipo de pruebas, ¿no? Entonces, si es que no específicamente con JUnit no puedes hacerlo, hay librerías como, por ejemplo, si no me equivoco, Mockrino, ¿no? Que está más orientada a componentes reactivos, donde lo puedes integrar a tu aplicación y puedes hacer este tipo de pruebas. Excelente. Muchas gracias a todos por sus preguntas. Bueno, la última ya. La última de Rebeca, para no dejarla con la pregunta ahí. ¿Qué otras soluciones existen en el mercado similar a JUnit? ¿Y por qué recomendarías usar este último y no otros? ¿Qué otras soluciones? A ver, ¿por qué recomendaría usar, por ejemplo, en JUnit podemos, también hay lo que es en Unit, creo, me parece, si no me equivoco, ¿por qué recomendaría usar JUnit con respecto a NUnit? Por ejemplo, JUnit normalmente ya viene integrado en la mayoría de los IDEs, es bastante conocido, ¿no? Hay un montón de información con respecto a ese, ¿no? Y entonces a nivel de desarrollo, pues es mucho más sencillo, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, a nivel de desarrollo es mucho más sencillo comparado de repente con otras librerías que no son tan populares, ¿no? Entonces, lo recomendaría más que todo porque son más populares y tienen un montón de documentación, ¿no? Por otro lado, también viene ya integrado con el paquete starter de Spring Boot, ¿no? Entonces, eso ya de por sí es un plus. Mi amigo Apple ha lanzado su última pregunta y espero que esta sí sea la última, chicos, porque ahora, siendo respetuosos de la hora, y luego viene una cosita rapidita que nuestra amiga Katherine nos va a ayudar para ver qué otras cosas les gustaría, qué otros webinars les gustaría tratar. Nuestro amigo Apple dice, hola Patricia, no sé si mencionaste, pero al hacer pruebas unitarias nos aseguramos que podamos medir nuestra cobertura de código. Correcto, eso es verdad. Sí, eso es correcto. ¿Y cómo mides la cobertura de código? Con SonarQube. Sí, Lo eso es integras correcto. y listo. Y con SonarQube puedes integrar pruebas unitarias y obviamente ves la calidad de código también, ¿no? Sí, tienes razón. No lo llegué a mencionar, pero sí, eso es muy importante, medir la cobertura del código y con el Sonar podemos establecer, ¿no? Una medida para eso, para saber si realmente la aplicación está cumpliendo con la cobertura deseada, ¿no? Y bueno, ¿no? Excelente, excelente. Bueno, muchas gracias chicos, pero antes de terminar,
vamos a dar paso un ratito. ¿Puedes dejarte de compartir, Pati, por favor? Ya. No la veo a nuestra amiga Kitty. Catherine Luna, acá está. Ya está. Listo. Un ratito, chicos. Catherine, porfa, ya tienes el poder. Así que tú misma eres. Proyecta, por favor, comparte lo que tienes que compartir para que podamos ayudar un ratito a los chicos a que, si tienen algunas sugerencias que nos ayuden a nosotros a generar otros webinars, sería bacán. Listo, muchas gracias. Bueno, chicos, vamos a hacer una pequeña actividad. Déjenme compartirle mi pantalla, por favor. Un segundito. A ver. A ver, ¿pueden visualizar mi pantalla? Sí, ya te vemos, Kitty. Genial. Por favor, voy a pedirles que ingresemos a menti.com y vamos a usar la clavecita que está aquí arriba. Perdónenme que ahorita sube esta situación, creo. Bueno, ya. Vamos a ingresar a menti.com y vamos a usar el código 6323866. Va a ser sumamente rapidito, solamente son 2 preguntitas. Por favor, les pido de que ingresemos a menti.com usando el código que pueden ver aquí arribita. Lo he mandado por el chat también, chicos, si gustan. Ahí pueden entrar directo, hacen clic y ponen el código. Gracias, Gianmarco. Entonces hay que completar esta pregunta, ¿no? ¿Qué conceptos te llevas hoy? Son dos líneas. La interesante es que pongan 2 conceptos que se llevan el día de hoy, claves, que nos ayudan a nosotros a seguir mejorando los webinars que vamos haciendo. Ajá, test unitarios, casos de prueba. Bacán. Gracias al primer early adopter. ¿Quién más, chicos, porfa? ¿Nos ayudan? Todo suma. Voy a parar la grabación para que ya terminemos la sesión. Sale, vale. Esperamos unos minutitos más para que los chicos puedan contarnos los conceptos claves que se están llevando el día de hoy. Casos de prueba, desarrollo, optimización, genial. Principio de respuesta.